No puedo más, lo podrían muy bien cantar los camareros y camareras de este país, a los que dedicamos el programa de hoy en los dos sentidos de la palabra. Violeta, crudos días. Crudos para los que trabajan en esa primera línea de servicio, especialmente en las vacaciones y en las zonas turísticas, y más aún en verano. No es país para camareros en el país de los bares. En el país de los camareros, la explotación es la ley. Ya no quedan camareros. Ya no quieren currar los chavales, no hay cultura hoy aquí del esfuerzo. Ven mi éxito pero no saben el trabajo que me costó abrir la cartera de mi padre para conseguir el dinero para abrir mi bar. En la pandemia se dijo que había que salvar a la hostelería y aquello acabó convirtiéndose en un meme. Porque la salvamos, sí, pero la hostelería sigue sin salvar a los que trabajan en ella. Por eso hoy analizamos la precariedad y la falta de condiciones dignas en el sector estrella y peor pagado de un país de bares que esclaviza a sus camareros y esquilma recursos y oportunidades de futuro a los territorios. Hablamos de quienes nos atienden y cuidan y sufren en los bares, restaurantes, hoteles, chiringuitos y festivales de este país. Hoy hablamos de camareros y camareras, los trabajadores pobres del siglo XXI. En lo laboral ha sido mi peor experiencia, sin duda alguna, porque además el sueldo no va acorde ni muchísimo menos al esfuerzo que tú desempeñas en tu jornada. Porque yo llegaba a casa reventado, yo no podía más, tenía la sensación que quería arrancarme las piernas. Era muy triste porque cuando te llegaba la nómina, lo primero que piensas es, obviamente, pagar el alquiler. Y a partir de ahí, el dinero que se te quedaba en la cuenta, eres consciente que no vas a llegar a fin de mes. Entonces, bueno, con la ayuda de familiares, amigos, pues vas tirando. O si no, pluriemplearte. Los datos confirman lo que nos cuentan tantos oyentes a los que vais a escuchar hoy. Y Sohaib, que además de compañero y guionista de este programa, ha sufrido en primera persona la precariedad del sector de la hostelería. Según la última encuesta de estructura salarial, con datos de 2021, el sueldo medio de la hostelería es de 14.632 euros anuales, el más bajo de nuestro país. 13.388 si atendemos solo a las mujeres, porque en el sector hay una brecha salarial del 17%. Eso supone que ellas cobran apenas 18 euros más que el salario mínimo interprofesional, que en 2021 fue de 13.370 euros. En 2022, la hostelería facturó un 44% más que el año anterior, rozando las cifras previas a la pandemia. Es un sector que ocupa a 1,6 millones de personas, pero donde un tercio de los contratos son parciales y la mitad de ellos sin que el trabajador desee esa jornada reducida. Hay muchos datos, pero un reciente estudio de la Universidad de Alicante demuestra que no es solo salarial, también contractual. Sí, porque analizando la temporalidad y la sobrecualificación, además del salario, se concluye que los trabajadores del sector turístico en España tienen empleos de mucha peor calidad que el resto del sector privado. Para analizar toda esta realidad está con nosotras Ángeles Balué, que es secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Madrid. Crudos días, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. La precariedad se puede medir por temporalidad, sobrecualificación y bajos salarios. ¿La hostelería tiende a reunirlos todos? Sí, y sobre todo uno que es la parcialidad, que lo habéis reseñado. La parcialidad es la mayor lacra porque esa media salarial que habéis indicado lógicamente baja en proporción a ese contrato parcial que tienes, y muchas veces por los horarios, por el número de horas que se hacen, tampoco es posible ese pluriempleo. Con lo cual son personas que están condenadas a no poder construir proyectos de vida, como si todo el que se dedicara a la hostelería fuera aquella persona que lo que quiere es una ayudita para salir del paso, claro, cuando hay que construir una vida. Oye, ¿y por qué hay tanta rotación, desprotección y falta de estabilidad? La falta de estabilidad yo creo que la dan las condiciones de trabajo. Y sí es cierto que, por ejemplo, con la reforma laboral hemos visto una tendencia de esa transformación de contratos temporales a lo que es el fijo discontinuo. Que, ojo, se ha vilipendiado mucho este tipo de contrato, pero la diferencia básica es que el fijo discontinuo te da derechos. Tú tienes unos derechos de indemnización de despido, tienes prestación por desempleo, etcétera, ¿no? Entonces esa tendencia sí la hemos visto. Todo esto que dicen, por ejemplo, de todos los pobres autónomos, que yo no dudo, que también
también hacen sus esfuerzos, que han tenido que cerrar los bares, esto también ha repercutido en el trabajo en el sector, porque el nivel de ocupación, o sea, el nivel de salarios sigue siendo el mismo, el 83% de ocupados respecto a asalariados, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación, la del sector, muy preocupante. Luego, además, perdonadme si a lo mejor me extiendo mucho, pensad que por el tejido productivo que forman los bares y restaurantes, que sobre todo de lo que estamos hablando, es muy difícil organizar a la clase trabajadora, que diríamos en el sindicato. Nosotros las elecciones sindicales las podemos hacer en empresas entre 6 y 10 trabajadores, y si la mitad están de acuerdo, que si no están de acuerdo tampoco. Entonces, claro, en aquellos sitios donde la precariedad es mayor, también es más difícil organizarse. Entonces, claro, la gente huye. Hablaremos más adelante de cómo organizarse. Antes queríamos preguntarte, porque es lo que puede pensar un ciudadano normal, ¿por qué se paga tan mal en los bares? ¿Es una cuestión de avaricia o se debe a la falta de recursos de esos pequeños empresarios autónomos que tú comentabas? ¿Hay una brecha entre pequeños empresarios y empresarios que pueden tener varios bares y restaurantes? Sí, yo creo que hay que distinguir entre lo que es el autónomo, aquella persona que pone un bar, que además lo suele regentar la familia, ojo, y luego ya pues otros tenedores que además ya tienen pues mayor número de plantilla, pero el problema sobre todo es de oferta y demanda. Cuando tú tienes el índice de paro donde lo tienes y es un trabajo que además se vilipendia porque parece que todo el mundo puede poner una copa, o sea, hay una falta de profesionalización por los propios empresarios, pues claro, dice, bueno, pues esto es lo que hay, si no lo haces tú ya lo hará otro, ¿no? Entonces, claro, al final el sector lo único que hace es deteriorarse día a día. Claro, porque el trabajo de camarero requiere una cualificación. Un buen camarero no nace, se hace. Por supuesto, nosotros desde el sindicato, desde Comisiones Obreras, estamos reivindicando mucho lo que son las escuelas de hostelería. De hecho, hablamos con las patronales también para poner en marcha algún proyecto de las escuelas de hostelería. En las escuelas, que además sale la gente perfectamente cualificada, pues al final tampoco son llamadas a cubrir esa demanda, ¿no? Entonces, bueno, parece que no hay una apuesta por una hostelería de calidad. Claro. Y si va a ser la bandera del país, la verdad que no se entiende. Habría que poner en valor esa profesión. ¿Se mantienen los precios demasiado bajos y reales para la coyuntura actual? Es decir, ¿los consumidores deberíamos acostumbrarnos a pagar más para que se pague mejor a los camareros? Yo creo que sí. Es verdad que en España todo se ha arreglado con una caña. Además ha sido bandera de lo barato que es beber, entre comillas, en España, y parece que nos cuesta. Y yo creo que al final, si quieres servicios de calidad, pues lógicamente hay que pagarlos y hay que retribuirlos. También es verdad que si dices, bueno, es que si yo pago 2,5 €, 3 € por un tercio en un bar y luego al camarero le están pagando mal, pues también te enfadas. Con lo cual hay que encontrar ese equilibrio. Hablemos de regulación. Existe un convenio de hostelería estatal, pero también lo hay regionales y propios que se negocian directamente entre un representante de los trabajadores y el empresario. Esto hace que, por ejemplo, un camarero en Murcia pueda cobrar 400 € menos de lo que cobra alguien que trabaja en Almería. ¿Por qué? Efectivamente, ha costado mucho. Nosotros apostamos mucho por un proyecto que homogeneice y además creemos que es más justo las condiciones de todos, porque al final estamos hablando de un sector nacional, estratégicamente nacional, y efectivamente existe el acuerdo laboral de empresas de hostelería a nivel estatal, que ahora mismo está paralizado, porque además este acuerdo laboral engloba tanto a lo que es la hostelería clásica como el hospedaje o el alojamiento. Y ahí, por ejemplo, las patronales de hospedaje, los grandes hoteles, son los que están poniendo más dificultades en poder avanzar. Y luego a nivel provincial, pues tenemos los convenios de hostelería, que algunos también tienen la hostelería y el hospedaje y otros no. En Madrid, por ejemplo, lo tenemos separado. Tenemos el convenio de hospedaje por un lado y el convenio de hostelería. El de hospedaje lo firmamos a principio de este año y ahora estamos inmersos en la negociación del convenio de hostelería. Y luego, pues claro, la negociación provincial, pues esto que se habla del IPC, de cómo repercute en cada provincia, luego si son sitios de costa o no. ¿Y los convenios que hay se cumplen y son suficientes? No, yo creo que hay bastante incumplimiento, sobre todo en materia de contratación y jornada. Y como os decía, es difícil que nosotros podamos controlarlo, más allá de que atendemos, por supuesto, a todas las personas que nos solicitan su ayuda, pero claro, es esencial que desde Inspección de Trabajo y desde los organismos tutelen que esto se cumple. Lo que está claro es que es imprescindible regular un sector en el que se acumulan las ofertas que, más que de trabajo, parecen de esclavitud.
Se requiere camarero, incorporación inmediata, buena presencia, amable y mínimo de experiencia. De lunes a domingo de 11:30 a 4:30 de la tarde y de 7:30 a 12:30 de la noche. Mediodía de fiesta el miércoles, 1.345 euros al mes. Pago 1.200 euros por 10 horas de jornada laboral. En agosto no descansamos y hasta el 15 de septiembre un día libre. Se nos queda una vacante libre de camarero a jornada completa. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 12 a 5 y de 8 a cierre. Y sábados y domingos de 10 a 5 y de 8 a cierre. Salario neto, 1.200 euros. Sabes, acabo de salir de una entrevista de trabajo de hostelería en Santander para un grupo que tiene varias cafeterías. Me dice el hostelero que trabajo 48 horas semanales y que solo voy a cobrar 40. Le pregunto si le voy a regalar esas 8 horas restantes y su respuesta es: sí, básicamente quedan en el aire, esto es lo que hay. Si no estás de acuerdo, es mejor que busques otra cosa. Me han cogido para trabajar en el Festival de Monegros y yo estaba súper feliz. El problema es que pretenden hacer trabajar a los camareros 25 horas seguidas, de 12 del mediodía del sábado a la 1 del domingo. Además, pagan 10 euros la hora por un festival al que acuden más de 50.000 personas y en el que una botella de agua vale 5 euros. No, es lo mismo un bar, una cafetería, no es lo mismo un mesón, y una pizzería, no es lo mismo un restaurante. Una churrasquería no es lo mismo una discoteca que una heladería. Escuchamos Gremio de Hostelería de los Gigantescos, Siniestro Total. Y escuchábamos mensajes reales que desde hace 2 años difunde a través de su cuenta de Twitter Soy Camarero, el seudónimo de Jesús Soriano. Que además de reivindicar a diario mejores condiciones para su profesión desde las redes, es autor de Soy Camarero, el cliente no siempre tiene la razón, una novela gráfica ilustrada por Lucreativo y editada por Grijalbo en 2020. Jesús, crudos días. Hola, buenos días. Oye, tú llevas 18 años trabajando como camarero. ¿Cómo llegas a la barra y por qué te has quedado todo ese tiempo? Sí, pues mira, primero fue por necesidad, sinceramente, y después por vocación, porque me encanta el trato con el público y el sector en general. Es muy, muy triste que mucha gente, muchos malos empresarios, manchen este sector tan bonito. O sea, que tú tienes vocación, puede haber vocación en esta profesión. Sí, se puede haber vocación, por supuesto, pero es muy difícil encontrar un sitio donde se te respeten todas las condiciones. Claro, esos mensajes que hemos escuchado, ¿son lo habitual, Jesús? Tristemente sí. A ver, no voy a generalizar porque hay gente que hace las cosas como toca, que para mí son los hosteleros, y luego están los malos llamados empresarios, que son los que tienen algo de dinero, montan algo que se cree que es fácil de gestionar como un restaurante, luego ven que no tienen ni idea de gestionarlo, y lo que hacen es pues, hacer viable ese negocio a través de la explotación laboral. Ese es el problema de la hostelería, la caspa, y está lleno. Tristemente, el porcentaje es más alto, es más alto en cuestión de ofertas abusivas. Tristemente, hay muchos malos empresarios y pocos hosteleros que hacen las cosas como deberían. Hablemos de ellos. A finales de abril, el presidente de la Asociación Hostelería de España, José Luis Izuel, aseguró a la agencia EFE que faltan unos 10.000 trabajadores en el sector, situación que se complica al inicio de temporada de este verano. Los datos de Comisiones Obreras reflejan que desde la pandemia más de 70.000 personas han abandonado la profesión buscando una mayor estabilidad y mejores condiciones sociales y económicas. Pero para los hosteleros el problema no está en las condiciones que ofrecen, sino en los propios camareros, a los que responsabilizan de querer empleos más atractivos y menos laboriosos, como la logística. Jesús, ¿qué opinas de esto? Pues mira, opino que es normal que no acepten la realidad o no quieran decirla, aunque es un secreto a voces todo esto. No es algo que haya yo descubierto nuevo en mis redes sociales, pero es verdad que ahora se está hablando más de ello. Y bueno, estoy feliz de eso, de poder difundirlo, ¿no? y que se nos escuche. Bueno, esto que estamos escuchando desde la pandemia, siempre cada año van cambiando el titular, ¿no? El primer titular era que los camareros éramos unos vagos y que estábamos mejor cobrando paguitas en casa. Después, este año, por ejemplo, están diciendo que no hay personal cualificado. A ver, sí hay personal cualificado, sí hay camareros, pero tienes que pagarles como tal. Si una persona tiene vocación, tiene estudios y una formación, no puedes tenerlo como ayudante de camarero como pasa en la mayoría de los casos, pagándole una miseria, teniendo turnos partidos, sin librar ningún día si es en una zona turística en todo agosto. ¿Qué pasa? Que la gente o ha cambiado de sector donde se le respete, donde puede hacer vida social, aparte de solo trabajar,
Y los que no han cambiado de sector, que tienen vocación, querían trabajar de todo esto, se han marchado a otros países. Yo colaboro con una empresa de reclutamiento para países nórdicos y bueno, Reino Unido y demás. Y la gente se está marchando allí a trabajar a hoteles de allí porque se les respetan las condiciones. Si tú estás trabajando, te estás perdiendo la vida para solo sobrevivir, que es lo que te suele llegar con los sueldos que nos ofrecen, pues no creo que valga la pena. Además, suelen quemar al personal, sobre todo ahora en temporada alta. No les interesa tus condiciones, no les interesa que estés bien. Lo que les interesa es sacar todo el dinero posible esta temporada y luego fuera. Esta huida podría hacernos pensar que los camareros están tomando conciencia de su situación y de sus derechos. ¿Es así realmente o falta organización, como nos decía Ángeles? Sí, no, es así, se nota, porque es verdad que la típica frase que decían estos malos llamados empresarios o empresarios es verdad, porque antes siempre la típica frase de ellos era: estas son las condiciones y es lo que hay, si no te interesa tengo 100 detrás. ¿Qué pasa? Que ahora ya no dicen eso porque se ha girado y ya no ven 100 detrás, les está costando mucho encontrar personal. Pero porque las condiciones no son las que tocan. Tú das unas buenas condiciones con un buen sueldo y un buen contrato acorde por las horas que haces y vas a tener camareros. Los que salen en los medios diciendo todo esto es porque no tienen buenas condiciones. No me creo que no encuentren camareros. Yo, por ejemplo, en las historias de Instagram, cuando un hostelero necesita personal y veo que son buenas condiciones, yo lo publico en las historias y al rato me dice que la quite porque ha encontrado personal. Porque son buenas condiciones. Entonces no me creo esa versión. Entiendo que nos tienen la culpa porque será muy difícil para ellos, ¿no? Que se esté sabiendo toda la verdad. Pero oye, también están muy molestos. Algunos estos, normal, cuando les pongo alguno de sus casos, pero oye, si no quieres que se exponga tu caso, pues no lo hagas, ¿no? Haz las cosas como toca. Aparte de un buen sueldo, intentar conciliar un horario, ¿no? que te dé para tener vida social y trabajar. No lo hacen bien, no sé si es porque no quieren o no saben. Sobre esas situaciones surrealistas que tú muchas veces compartes en tus redes, sabe mucho Jake, que lleva 13 años siendo camarero desde que tenía 16 y le ha pasado de todo. Pues en Mojácar he llegado a currar 3 meses seguidos sin un día libre. Aquí en Madrid he tenido jefes llamándome para ir a currar mientras que esté en el hospital, porque la noche anterior me pegaron en la pista de baile de la discoteca. Me han llegado a vomitar encima, hacerme cosquillas con la bandeja llena de bebidas y una infinidad de cosas más. Esperando el cataclismo, en un país de camareros, en una colonia, juntamos la pasta, pagamos la entrada y entramos al garito. Joder, no lo recordaba. Un montón de Jesús, ¿qué ha sido lo más surrealista que te ha pasado a ti? De todo. Me ha pasado de todo. Me ha pasado de encontrarme una persona muy, muy bebida en el baño, con los pantalones bajados, durmiendo en la taza del váter, y se supone que había bebido porque era el fin del mundo y no quería verlo. hasta una paliza, no, hasta en unos ultras de fútbol en una terraza de un bar donde trabajaba, pues me tiraron sillas, vi cómo tiraban sillas por los aires, mesas. Luego tuve que recoger a 3 kilómetros una de las sillas que se había quedado. Y yo, pues, no sabía cómo proceder, ¿no? Uh-huh. Y fui a buscar a mi jefe y mi jefe estaba escondido. Que ya me apañara yo. Claro, que luego están las situaciones de riesgo laboral. Ángeles, ¿hay clases dentro del sector de la hostelería? Es decir, ¿las condiciones son las mismas en un chiringuito que en un hotel, que en una discoteca o en un bar? Yo creo que no. Primero depende mucho de la calidad del empresario o de la empresaria y de la conciencia que tenga y de la profesionalidad que quiera darlo. Y ahora que habéis dicho esto, me gustaría recordar el incendio que hubo en el restaurante de Manuel Becerra, el Burrata Canaglia, creo que era, sí. Que era el camarero, llevaba una semana currando, era totalmente ocasional. Nosotros hemos puesto la denuncia pertinente en la Inspección de Trabajo para que se investiguen las causas del accidente y bueno, y ahora parece que nadie es responsable de aquella situación o como mucho se lo va a comer el diseñador de interiores, que yo con esto alucinaba. Decía, no, es que el empresario es el responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores. Y es verdad que les cuesta. No asumen que si son propietarios de un negocio y realmente quieren construir riqueza, también tienen que ser responsables de los incidentes que haya. Jesús, ¿cuál se lleva el premio al peor empleador? Yo creo que chiringuitos y bares. Chiringuitos por la temporada alta, porque sabemos que van a meter a gente y le da igual la experiencia, le da igual todo, solo quieren
explotar a la gente al máximo, no en todos, ¿vale? No quiero generalizar, pero sí en muchos sitios, y lo que hacen es pues apretar al máximo a la gente, le da igual las horas que haga, le da igual todas sus condiciones, con tal de sacar todo el dinero posible para enriquecerse. El chiringuito en temporada alta yo creo que ganaría, y el resto del año los bares y restaurantes. Pues es verdad que en precisamente... hoteles está más mirado porque hay auditorías o las cadenas y demás, pero también se hace. Pues precisamente sobre un chiringuito nos hablaba Esther, que trabajó en uno de Punta Umbría, en Huelva. Te contratan por 8 horas, pero eso me duró como 2 días. Porque ya es como, no, te quedan más tiempo, ¿no? Como todo el mundo hace eso, te ves un poquito obligada. Tenían además música por la noche y cuando tenían actuaciones, ahora decía, Esther, no, te tienes que quedar. Como tú eres actriz, presenta tú los espectáculos. Trabajando 16 horas, mi vida laboral a lo mejor he estado por 2 horas. Y luego, pues nada, la cantidad de gente que el chiringuito está lleno, pero está protestando porque no se puede sentar. Pero si está lleno, váyase a otro. O cómprese un bocadillo de mortadela. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa. Eso es sabiduría. Cómprese un bocadillo de mortadela, claro que sí. Y déjeme en paz un ratito, por favor. Ángeles, ¿qué condiciones enfrentan los camareros de temporada? ¿Son aún más precarias que las que sufren quienes trabajan todo el año, por norma? Hombre, generalmente sí, porque las jornadas son más extenuantes. Además, se juega mucho con un concepto que hay en los contratos de trabajo, que son las horas complementarias, que nosotros estamos, por ejemplo, en bronca con este concepto, porque quieren extenderlas como a un 60% sobre las que establece el contrato, y nosotros creemos que hay que limitarlas muchísimo más. Entonces, claro, la explotación es mayor, porque están en un periodo de tiempo menor, y claro, cuanto más exploten a una persona, pues más beneficio, más margen de beneficio para el local. Si España es un país de camareros, esto quiere decir que, en cierta forma, las barras son un espejo de la sociedad. Y para barras, las que se ha recorrido Laura por todo el país, porque esta oyente nos contaba que tiene el máster en ese agujero negro al que dedicamos un programa entero hace 2 semanas, los macrofestivales de verano. Por los 3-4 días de festival me pagaban pues unos 200 euros. Trabajaba 12 horas, todo el rato de pie, apenas tenía descansos para poder sentarme, se me hinchaban los tobillos y sudaba muchísimo del calor que hacía. Como anécdota, en festivales de verano, los constantes borrachos que venían a la barra, y tenías un poco que lidiar con todo tipo de vejaciones, piropos, mal llamados piropos, y muchas miradas bastante incómodas. Sí, a las mujeres se les suman todos los riesgos laborales que tiene esta profesión, el acoso de muchos hombres. Jesús, en estos 2 años que llevas denunciando por redes ofertas lamentables y situaciones denigrantes, como las que contaba Laura, seguro que has estado en contacto con mujeres como ella. ¿Existe machismo en el sector? No solo con los clientes, sino también internamente. Sí, internamente había un caso de una camarera que denunció a un compañero por acoso sexual. Y lo que hizo esa empresa fue despedir a la camarera, ya que el acosador y el empresario eran amigos. Ella denunció y el acosador se fue a Argentina, en este caso él era de allí, se fue para intentar huir de todo esto que le venía encima. Luego también, por ejemplo, tengo otro caso que esto sí que llegó a la Guardia Civil y demás también, que era una oferta de trabajo, por llamarlo así, donde un grupo de chavales querían contratar a una mujer para hacer de camarera, pero tenía que servir desnuda. Y encima iban a hacer ese cumpleaños primero y después iban a repetir el cumpleaños con sus mujeres e hijos. Esto también lo publiqué, se hizo viral, salió en medios y demás, y incluso la Guardia Civil me mandó un email para que le diera toda la información que tuviera para investigar ese caso. O sea, sí existe, también recibo bastante casos sobre este tema. Bueno, yo trabajé muchos años en un bar de la Latina y he de ¿Sí? decir que el encargado se permitía entrar algunas tardes mientras preparábamos el bar diciéndonos a las compañeras: señoritas, paren de comer, están ustedes muy gordas. Así es el mundo, y así la desprotección cuando eres joven, cuando no tienes otra cosa. Ángeles, te pregunto por otras personas que pueden estar todavía más desprotegidas, camareros migrantes, afrodescendientes, latinos, ¿sufren actitudes racistas tanto de jefes como de clientela? Bueno, claro, porque siempre al final, si socialmente a veces, por desgracia, hay quienes les consideran ciudadanos de segunda, pues imagínate en un sector como este tan precarizado, pues más aún, y luego encima tienen un desconocimiento profundo,
porque vienen de un país de fuera, de los derechos que puedan tener o incluso de la ayuda que pueden recibir y a quién pueden solicitarla, ¿no? Entonces ahí la precariedad es mucho mayor, se ceba con ello, sí. Si alguien nos está escuchando y está en estas condiciones, ¿dónde tiene que acudir? Nosotros en Comisiones Obreras, aquí en Madrid, en la calle Lope de Vega, además o tenemos sindicato, gente en el sindicato, ahí nosotros atendemos y luego tenemos también, digamos, un área especialmente para atender a personas inmigrantes. Si hay alguien que sabe mucho de esa precariedad de la que nos está hablando Ángeles, es un gran amigo de este programa. Estamos hablando de un sector que está profundamente atravesado por la precariedad laboral, que los horarios son una cosa fantástica de fantasiosa, me refiero. Las horas extra en hostelería son prácticamente una cosa que se asume que va a suceder sí o sí en el sector. Horas extra que serían fraudulentas no solamente lo son, sino que encima son no remuneradas en la mayoría de las ocasiones. Y luego aparte, pues bueno, son trabajos con una alta carga de estrés. Un amigo de verdad no cobra la hora extra. Un amigo no te dice a qué voy al sindicato. Un amigo no denuncia y frega gratis todos los platos. Si te ve acosando a camarera no declara de testigo. Ni de baja se dará jamás, le da un infarto allí contigo. La amistad. Los llorones de Cádiz, cantándole a esa precariedad de los camareros y camareras y cantándole a esos empresarios que dicen, somos amigos, estamos en el mismo barco. El amor es regalarme tu corazón, camarero. Además de nuestro tertuliano más anarquista, Daniel Treviño, quien escuchábamos, es escritor y ejerce de camarero de forma interrumpida desde hace 10 años. Lo pillamos ahora en tierra francesa con otro trabajo de temporada entre manos, la vendimia. Y como miembro activo de la CNT le hemos preguntado por qué cuesta tanto sindicalizarse en la hostelería. Cada vez que pensamos en recomendarle a alguien algo de España, siempre pensamos lo primero en la comida, ¿no? Y de alguna forma a esas personas las estamos mandando a nuestros restaurantes, a nuestros bares y a nuestras discotecas, ¿no? Sin embargo, en España existe una cultura de desprecio hacia el sector de la hostelería. Al no ser un empleo que requiera cualificación, es un empleo en el que vale todo, en el que no hay normas. La organización en la hostelería es una tarea dificilísima, ya que el trabajador de hostelería o la trabajadora de hostelería entra con un miedo ya aprendido, culturalmente asume que su trabajo es prescindible. Es un doble juego. Por un lado, exaltas la hostelería, pero por otro lado la desprecias, para que así el trabajador de hostelería se vea en una especie como de situación de chantaje constante para aceptar cualquier tipo de oferta de trabajo. Este por ética en sus bares no puso nada del mundial y tiene a sus trabajadores más explotados que en Qatar. En España el sector está compuesto en su mayoría por pequeños negocios en los que incluso existe un vínculo familiar con el dueño, como nos comentaba Ángeles, y no por grandes cadenas, algo que complica aún más esa organización. Entonces es el momento de que dejemos de soñar con un sindicato de camareras y camareros. Bueno, hay quienes se han puesto mano a la obra, o a la barra mejor dicho. Hace unos meses Treviño y otros compañeros y compañeras de la CNT han puesto en marcha un proyecto dentro del sindicato al que han bautizado como el sacacorchos. Estamos en una etapa en la que nos gustaría hacer pedagogía porque prácticamente el trabajador de la hostelería es, por así decirlo, analfabeto en derechos laborales. Y bueno, de cara al futuro, a nosotros y a nosotras nos encantaría crecer, organizarnos, poder dar charlas, poder dar formaciones y, en definitiva, armar a todos los trabajadores y trabajadoras de la hostelería de un conocimiento que les ayude a luchar por nuestros derechos y a luchar por un mundo más justo. Yo pienso y creo que por qué la hostelería en España no van a ser como los chalecos amarillos en Francia. Hay una capacidad y un potencial de organización y de poder en la hostelería desde la clase trabajadora que, bien organizado, puede ser muy prometedor. Sin duda suena prometedor. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Daniel Treviño, al que como siempre agradecemos su participación en este programa. Y si hablamos de autoorganizarse para reivindicar mejora en la calidad de la profesión, hay un colectivo experto. Clamando lo olvidado. ¡Ay! No me pises lo fregado. Mira, no me pises lo fregado. Escucha, no me pises lo fregado. Cuidadito con las Kellys que os tenemos rodeados. Escuchamos Housekeeping, la canción protesta que lanzaron las camareras de piso de las Islas Baleares junto a la rapera Mama Fiera en 2021. Es una más de las incontables iniciativas que han puesto en marcha estas mujeres precarizadas y sobreexplotadas para pelear por la mejora de sus condiciones laborales. Y hoy nos tienen rodeadas, pero bien rodeadas, porque al otro lado del teléfono está Antonina Ricaurte, que es la secretaria de Kellys Unión Balear. Nina, crudos días. Hola, muy buenos días. Las Kellys, las que limpian, es un movimiento de trabajadoras de la limpieza de hoteles que comenzó a autoorganizarse en 2014 y 2015, como hemos contado varias veces aquí. ¿Cómo surgió? ¿Por qué visteis la necesidad de empezar a organizaros por vuestra cuenta? Bueno, este movimiento surgió en Barcelona, en Cataluña, luego se fue extendiendo por todo
el país, en las mayorías de las comunidades del territorio español. Aquí en Baleares es donde se ha anclado, se ha enraizado, porque sin desmerecer a las demás compañeras de las otras asociaciones, nosotros seguimos luchando día a día y somos un referente a nivel nacional, porque justamente en Baleares el trabajo está estacionalizado, muy temporal. Se trabaja mínimo 6 meses, máximo 8, 9 meses. ¿Y qué es lo que sucede durante todo este tiempo? Pues tenemos que esforzar al 100% nuestra máquina, que es nuestro cuerpo, nuestra herramienta de trabajo, y terminamos unas condiciones físicas infrahumanas, porque no tenemos la esperanza de coger y cuando llegamos a jubilación, si es que llegamos, lo hagamos en las mejores condiciones. Y en vista de esto, pues cada día estamos luchando, tratar de concientizar también a las trabajadoras de que pierdan el miedo de que se denuncie, porque las leyes están hechas, pero muchas de las camareras y los trabajadores en general no las utilizan por miedo, por temor a perder su puesto de trabajo. Vosotras en estos 8 años de lucha habéis conseguido el reconocimiento de enfermedades laborales como el síndrome del túnel carpiano, la bursitis y el llamado codo de tenista a nivel nacional. Y en Baleares, el año pasado se aprobó la ley turística que establece que todas las camas sean elevables para facilitar vuestro trabajo. ¿Cómo han mejorado vuestro día a día estas medidas? ¿Ha servido la lucha? A ver, yo estoy segurísima de que sí, porque no es lo mismo coger y levantar 3 camas multiplicadas por 25 habitaciones, que son las que llevan más o menos las camareras de piso, a coger y dar con un pie el pedal. Esto ya depende también del modelo y de la fábrica que se está implementando en el hotel, porque sí es cierto, hay compañeras que dicen que aún no se acostumbran, pero ya cuando se han acostumbrado dicen que es una comodidad súper que grande. Pero también viene la parte oscura de esto que hemos conseguido, porque hay algunas empresas, no todas, muy pocas, a cambio de haber puesto las camas elevables, están dando un par de habitaciones más a las camareras para compensar el tiempo que se ahorran haciendo este trabajo. Y esto es lo que tenemos ahora mismo nosotros en lucha, para que no sea así, sino que seguir luchando y que se respete el convenio, porque otra cosa que hemos conseguido, que en el convenio se empiece a regular lo que es la carga de trabajo, que es algo muy importante para nosotras. El pasado febrero, el Govern Balear, la patronal de hostelería y los sindicatos firmaron un nuevo convenio de hostelería que, entre otros, contempla una subida salarial del 8,5% en 2 años, una medida que beneficiará a unos 160.000 trabajadores y trabajadoras. Y también os beneficia directamente a vosotras. ¿De qué manera? A ver, nosotros nunca hemos pedido de que se suba el sueldo, pero ya que se ha subido, sea bienvenido. La verdad que se agradece, pero no se nota mucho, porque aquí en las Baleares, al ser una zona turística, hemos notado un incremento en los productos de primera necesidad, sobre todo en los alquileres también, porque ese es otro problema que tenemos actualmente aquí. O sea, se agradece muchísimo. Nos ha subido más o menos en unos 60, 70 euros el salario, que en algo ayuda para los gastos que nosotros tenemos ya para comprarnos más medicinas. En vuestro caso, la unidad ha hecho la fuerza. Pero sin embargo, Correcto. Nos estaban contando que muchas trabajadoras y trabajadores del sector tienen dificultades para sindicarse o desconocen su capacidad para hacerlo y sus derechos. ¿Por qué crees que es así? ¿Por miedo? ¿Por ignorancia? A ver, yo creo que principalmente lo hacen por miedo, la mayoría, y otras por desconocimientos, y también una parte que no se toma en cuenta, que es la parte económica, ¿ya? Porque estar en un sindicato tienes que pagar unas cuotas mensuales o trimestrales. ¿Y qué es lo que pasa? Como dije anteriormente, el trabajo aquí en las Baleares está muy estacionalizado. Uh-huh. Aquí trabajamos 6 meses, 8 meses, 9 meses, no trabajamos todo el año. Y ese tiempo que estamos sin trabajar, el pagar 30 euros mensuales es dinero que nos cuesta a nosotros del bolsillo. Yo creo que tendría que coger por parte de los sindicatos, tratar de captar a más afiliados, y en estos tiempos que los trabajadores estén
sin trabajar, porque se presentarán sus contratos de fijos discontinuos o de eventuales, que las cuotas bajen de precio. Así podrían coger y tener más afines. Aquí los trabajadores recurren, generalmente la mayoría, en el momento en que tienen algún tipo de problema con la empresa. Antes no lo hacen. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando vas a un sindicato y tú no estás afiliado, te hacen afiliar. Ahora, si denuncias y vas a juicio, al no tener más de un año afiliado en un sindicato, cualquiera que sea tienes que coger y pagar las costas que te cuestan ir al juicio. Es como que si estuvieses con un abogado privado. Bueno, como tenemos aquí a una sindicalista de comisiones obreras que está negando con la cabeza, le voy a dar la palabra. Bueno, lo de 30 euros mensuales, no sé qué sindicato será. Desde luego, Comisiones Obreras no cobra 30 euros mensuales. La tarifa máxima son 13 euros, pero luego además, en función de tus ingresos, esa cuota se adapta. Y tenemos cuotas especiales, súper reducidas, que pueden estar en torno a los 5 euros mensuales. En cuanto a lo de la carencia, a ver, obviamente hay que pagar un procurador, etcétera. Todas las consultas son gratuitas, que son consultas jurídicas, pero luego el precio que cuesta poner un pleito de una demanda por despido o lo que sea, os aseguro que es mucho más bajo que en el mercado, ¿no? Y además el cobro se realiza si ganas el pleito. Si no lo ganas, no. Y esto los bufetes privados no lo hacen. Entonces, bueno, no sé de qué sindicato estará hablando, pero yo puedo decir que Comisiones Obreras no actúa así. Más luego el diario que hacemos, que no siempre estamos pidiendo una cuota de afiliación, porque entendemos la situación de los trabajadores y trabajadoras. Como ambas bien sabéis, estar sindicado es importante para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Antonina Ricaurte, secretaria de Kellys Unión Balear, muchísimas gracias por estar con nosotras. No hay de qué. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y hablando de sufrir las condiciones de los hoteles en verano, esto que nos cuenta Adrián, que lleva varios años trabajando en la hostelería en Lanzarote. La verdad, la situación está precaria desde hace años. Básicamente se trabajan más horas de las que ponen en el contrato, incluso retirándote días libres porque en temporada alta no llegas a tener el personal mínimo indispensable para poder cubrir todos los puntos de venta. La verdad es que es una situación que llevan años intentando luchar las asociaciones de trabajadores de Lanzarote, intentando poner nuevas técnicas para el tema del fichado, pero no se lleva a cabo y si te niegas y discutes, pues pierdes tu trabajo. E incluso llegas a tener la posibilidad de no poder trabajar en algunos hoteles de las mismas compañías o de hoteles cercanos porque tú pierdes tu credibilidad a la hora del trabajo. Jesús, la semana pasada publicaste un meme con la pregunta ¿tú qué haces con lo que te sobra del sueldo? Invitamos a los oyentes a ir a ver la imagen de respuesta, por si no se la imaginan. ¿Es imposible ahorrar siendo camarero? Imposible. Ya cuesta bastante llegar a fin de mes. Con el sueldo del camarero es imposible ahorrar. Yo, por ejemplo, en mi vida he podido ahorrar siendo camarero. Es que no puedes, porque los sueldos, ya te digo, sí hay convenios, sí han subido el sueldo, ¿no? Desde aquí, pero si no respetan nos quedamos igual. Ya te digo, hace poco publiqué una oferta de trabajo donde era jornada completa, contratada 4 horas y cobrando 900 euros. Este señor o señora, no sé si era empresario o empresaria, no sé si está al tanto de las novedades, ¿no? Sobre nuestros derechos y las subidas salariales más, pero hay muchísimo que se lo pasan por el forro. Ángeles, danos algo de esperanza para terminar. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que poco a poco se va avanzando. Primero, la conciencia de la sociedad en general, y ya no solo de los profesionales del sector, sino también de la clientela. Que se conciencie la clientela de que cuando va a un servicio de hostelería, las personas que están trabajando ahí dándoles un servicio merecen todo el respeto y todo el apoyo. Apoyo que no pasa solo por lo de las propinas que decía la señora Ayuso en su campaña, que era como una especie de limosna para que pudieran cumplir los sueños. A mí es que me indignó tantísimo. Entonces, bueno, la esperanza yo creo que es que poco a poco vamos haciendo avances y esta concienciación es muy importante. Jesús, ¿y una huelga de camareros y camareras? Pues ya me lo están planteando los compañeros. Sí que es verdad que si esto no cambia, pues a mí me gustaría para plantarnos todos a una, ¿no? De una vez. Pero claro, esto hay que organizarlo muy bien para que sea una huelga de verdad. Pero sí, me lo comentan y me lo preguntan muchos camareros. Bueno, pues os agradecemos mucho a los dos. Jesús Soriano, soy camarero, y Ángeles Balué, secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Gracias a los dos por estar aquí. A vosotros. Muchísimas gracias. A vosotros.
el río con los arroyos, multiplica su caudal, se alimenta del obrero que trabaja eventual. Parece que la temporada lo justifica todo. Hay que aprovecharla. Hay quien trabaja en otro sitio los días libres. Hay quien aprovecha la media jornada para echar otra media en otro sitio. Hay quien decide trabajar 2 jornadas seguidas y así aprovecha. El verano aquí siempre es vacaciones, aunque algunos ratos largos los pasemos siendo sirvientes. Coches, contaminación, McDonald's, turistas borrachos. Ana Geranio se refiere a sí misma y a sus vecinos y vecinas de San Pedro de Alcántara, una pedanía de Marbella, como las hijas de la Costa del Sol. Hemos nacido en un lugar con trabajo y calidad de vida, aunque con el tiempo nos iríamos dando cuenta de que lo primero no dejaba espacio-tiempo para lo segundo. Vinimos a nacer a un lugar que lo prometía todo, pero no para nosotras. Un lugar solo amable con quien viene de visita y que nos sitúa a las autóctonas en una posición de servilismo y pobreza. Verano sin vacaciones, el diario que escribió esta periodista malagueña mientras trabajaba como camarera de temporada en Puerto Banús. Un diario al que sigue un ensayo en el que analiza todas estas imágenes que quedaron en su retina y en su cuerpo después de trabajar día tras día a 6 euros la hora y con 2 días de descanso al mes solamente. Ana Geranios, crudos días. Crudos días, compañero. Explicas que el hecho de que en un lugar haya más trabajo no es garantía de prosperidad. ¿Por qué? Para nada. Bueno, en la Costa del Sol, que ha sido el lugar en el que yo he crecido porque mis padres fueron allí porque había trabajo, o sea, ya mi vida está como conducida hacia ese lugar en el que pues te promete que siempre vas a poder trabajar, siempre hay alguien que quiere venir, tiene además un clima estupendo. Pues en estos sitios en los que hay tanto trabajo no tienes vida para ti y te pasas tu vida pues trabajando y en unas condiciones pues como han hablado antes las compañeras, con unos contratos que pocas veces aseguran todos tus derechos y cobrando un dinero que no te da para vivir, porque en los sitios turísticos al final el nivel de vida sube, ¿no? Y estamos constantemente intentando llegar a un nivel de vida que no tenemos, porque no podemos pagar esos precios que se ponen para la gente que viene de visita y que estás de vacaciones, y tú si eres pobre no puedes llegar a tener un nivel de vida acorde con esos precios que están, ¿no? Claro, esa cuestión no la habíamos señalado y es muy, muy importante. Se sube el nivel de vida por el turismo, como pasa con los pisos en las ciudades, en los centros de las ciudades, y claro, el trabajador precario no puede asumir esas posibilidades. Claro, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, tu pueblo, el pueblo en el que te criaste en los últimos 20 años? Pues el caso de San Pedro es muy curioso porque intenta independizarse de hace un montón de años de Marbella, pero no se consigue, y una de las razones es porque está la Costa del Sol tan construida que es que no hay siquiera límites en los que se pueda establecer pues dónde acaban los municipios, ¿no? Y entonces el pueblo de San Pedro de Alcántara, que empezó siendo un pueblo hace 200 años con una cultura agrícola vastísima debido pues al clima que tiene la zona, y luego también aprovechamiento del mar y de un ingenio de caña de azúcar, con su plaza y sus pequeños encuentros locales, acaba siendo un pueblo lleno de esplanadas, lleno de locales de restauración que son para personas que vienen haciendo turismo, y un lugar en el que ya ni siquiera te reconocen, ¿no? Entonces, el pueblo entero está dedicado al turismo. Vivimos en un pueblo que no es para nosotras, es para quien lo visita y que tiene mucho dinero también, ¿no? Porque los precios, pues, como he comentado, cada vez son más altos. Y no hay lugares para nosotras, es que no hay lugares para la gente del pueblo. La gente del pueblo solo se dedica a trabajar, porque hay mucho trabajo en Puerto Banús, en Marbella, en San Pedro, y pues esa es nuestra vida. Unos turnos partidos, una jornada de trabajo que, o sea, no hay espacios para reunirnos, pero es que tampoco hay tiempo porque estás agotado. Después de 9, 11 horas de trabajo, estás agotado y lo que quieres es descansar. Claro. Enlazas esa precariedad, el ladrillazo, la contaminación o la falta de infraestructuras públicas, como trenes, porque en estos núcleos todo el mundo se tiene que mover en coche, con cuestiones filosóficas, más filosóficas, como el sinsentido de un lugar en perpetuas vacaciones para el visitante y en perpetuo servicio para los oriundos.
¿El turismo de masas es un sinsentido, un despropósito, Ana? Por supuesto que lo es. He analizado un poco también con datos la realidad de Marbella, y en Marbella, que tiene 150.000 habitantes y 70.000 plazas para turistas, o sea, una cuarta parte de la población es población en tránsito constante. La he comparado con una ciudad con también 150.000 habitantes, Logroño, que es Logroño, y nosotros en Marbella se produce 3 veces más de basura, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, sí que es un sinsentido porque, o sea, la vida de las personas que vivimos en estos lugares es prácticamente eso, dirigida al servicio y no a desarrollarte en lo que a ti te gustaría, porque está muy bien que haya trabajo, pero es que no puedes elegir trabajo, ¿no? Y en cuanto a basura, a ecología, a transporte, no tiene sentido. Carreteras llenas de coches, puertos llenos de yates, Ferrari, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Entonces el turismo de masa considero que es peligroso, ¿no? Y me gusta decir que no debería existir. ¿Y cómo acabamos con él? ¿Cómo acabamos con él? Pues yo también me lo pregunto, pienso en un mundo sin hostelería y pienso en un mundo más bello, ¿no? Porque la hostelería ya surge con esa característica del servilismo, ¿no? Entonces, nadie debería ser sirviente, ¿no? Tú puedes facilitar, ayudar, trabajar, pero ser sirviente no. Y el turismo masivo debería restringirse. No sé si aplicando más tasas, no sé si concienciando a las personas de que no participemos en ese juego, a las personas, digamos, oriundas de estos espacios, porque es muy complicado y es muy duro para la vida vivir siendo sirviente del turismo. Y tanto en Marbella, que es la capital de la Costa del Sol, donde se concentra una masificación de turismo horrorosa, como en tantas ciudades de España y del mundo, deberíamos evitarlo, deberíamos dejar de vivir así, de potenciar esta industria que empobrece a las ciudades, empobrece a la gente que vive en estos lugares turísticos. Por reflexiones como estas, os recomendamos leer Verano sin vacaciones, Hijas de la Costa del Sol, y a Ana en su perfil de Instagram, ana.geranios. Ella es periodista, es fotógrafa y una grandísima cronista de la vida cotidiana. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes y a vuestro trabajo. 4 episodios semanales de actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es.